Tenemos a Marita García, que es una muy buena discípula y estamos muy contentas con ella, con todo lo que ha aprendido en México. Excelente. Entonces, una oftalmóloga pediatra con mucho futuro, muy dedicada a sus pacientes, muy comprometida a sus pacientes. Entonces, estamos muy contentos. Eso se le vio acá también. Sí, entonces. Okay. Súper, ahí los dejo para que se organicen. A ver, Chari. Gracias, doctor. Ya, Marita, tú entonces eres la encargada de la moderación. ¿Me avisen a la hora que empiezo? A las 8:05, si quieres, esperamos un minuto. Ya tenemos 126 participantes. ¿Ah? Muy bien. Hay muchos residentes, ¿no? Lo que entendí. Sí, de Argentina, de Venezuela, de distintas partes de Perú, también hemos tenido Colombia, sí, de Brasil, ayer hemos también tenido, sí, está muy bonito. Bien. Excelente. Yo creo que podemos empezar, doctor. Bueno, sí, 8:05, empezamos. Bueno, voy a compartir mi pantalla para presentarlo al doctor. Ya. ¿Ya puedo compartir? Sí, voy a compartir pantalla. Ok. ¿Se ve ahí, doctor Castro? ¿Se ve, doctor? Sí, perfecto. Soy un poquito bajito tu voz, Marita, nada más. Al menos acá. A ver, ahí se escucha mejor. Ya, ahora sí, mejor. Ah, Cuídate. ya, es que estaba con audífonos, creo que no se escucha bien. Buenas noches con todos, siguiendo con el curso de oftalmología pediátrica y estrabismo. El día de hoy vamos a presentar al doctor Mario Alfonso Nájera Covarrubias. Él es subespecialista en oftalmología pediátrica y estrabismo, egresado del Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles, California. Egresado también del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde hizo oftalmopediatría. Profesor y ex jefe del Servicio de Estrabismo del Hospital Nuestra Señora de la Luz en la Ciudad de México. Y es actual vicepresidente y a partir de enero del 2021 va a ser presidente de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. El día de hoy el doctor Mario Alfonso Nájera nos va a presentar un tema muy importante en la cual nos enfrentamos nosotros como oftalmólogos pediatras frente al nistagmus infantil y a las múltiples preguntas que se hacen los padres sobre esta patología de sus niños. Entonces vamos a dejar al doctor Mario para que nos ilustre con este tema. Muchas gracias, doctora Marita. Muchas gracias a Lino, doctor Castro, doctor Flores, doctor Pedro Muro también por la invitación. Me siento muy halagado de estar nuevamente con ustedes. Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ya doctor. puede compartir. Sí. Sí. Me dicen ahorita cuando ya lo empiezan a ustedes a ver. Ya está. Perfecto. Ya está. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como bien introdujo la doctora Marita, el nistagmo pediátrico, pues es los que nos dedicamos a la oftalmología pediátrica y el estrabismo, es de las patologías que menos operamos, porque son del grupo de los estrabismos es de las patologías menos frecuentes y que menos operamos en general en todos los grupos de estrabismo que podamos ver. Entonces, para tratar de hacerlo un poquito más digerible, vamos a hablar básicamente con conceptos muy básicos. No me quiero introducir en una clase y después ya hablaremos un poquito sobre el tratamiento y vamos a aclarar algunas dudas. Pues primero que nada hay que hablar de los
puntos cruciales, como sería la zona nula o punto nulo, que es el área donde la intensidad del nistagmo es mínima. En diferentes regiones del mundo se les llama de diferente manera. Y es el área o el punto que busca el paciente, porque ahí pues, su visión podría ser mejor por la fovealización. La zona o el punto neutro, que es el área donde el nistagmo, y acuérdense que pueden ser pendulares o YERK, aunque los pendulares son muy finitos y se ven en la misma intensidad en ambas direcciones, realmente videos oculográficos y nistamográficos diseñados para el nistagmo han demostrado que realmente el nistagmo pendular no es más que un nistagmo YERK muy fino, que da la apariencia a simple vista de ser básicamente pendular, pero que realmente todos son YERK y que estos son nada más finos. Entonces, la zona o el punto neutro es en aquella donde si tenemos un nistagmo muy obvio que sea YERK, cambia de dirección, o bien es donde el nistagmo sea lo más mínimo, el nistagmo pendular se vuelve mínimo. Y normalmente la nula y la zona neutra, normalmente en la inmensa mayoría de los pacientes, son zonas que concuerdan y son las zonas que busca el paciente porque estas le brindan la mejor visión. Y la posición compensadora de la cabeza, que se abrevia como PCC en nuestro español latino, es el que busca el paciente para mantener la fijación de un objeto con el punto nulo y también obtener ahí su mejor visión o mejor control. ¿Sí? Y en algunos pacientes vamos a ver también el bloqueo en ADD o en aducción, ya que disminuye la intensidad del nistagmo cuando el paciente mantiene un ojo en aducción. También algunos usan la convergencia. Y en estos pacientes que al mover su cabeza nos van a dictar si van a requerir cirugía o no. Entonces, los pacientes con nistagmo pediátrico utilizan la foveación para ver, ¿sí? Es donde hacen un barrido de las imágenes y ese es el punto que van a buscar. Entre mayor sea la foveación, y esto varía de paciente a paciente, todos hemos visto, los que vemos pacientes con nistagmo pediátrico, que hay variaciones en cuanto a la capacidad de visión que podía tener el paciente, algunos con visiones muy buenas, arriba de 20/40, y algunos con visiones muy malas de 20/200, y uno de los factores principales es la determinante de la agudeza visual, es la foveación. Además de que en estos pacientes tenemos que investigar, cuando los estamos valorando, perfectamente sus estructuras anteriores y el fondo de ojo, porque en algunos va a haber también relacionados cambios orgánicos que van a ir desde una cicatriz por toxoplasmosis, toxocariasis, Coats, puede haber hipoplasias de nervio óptico asociadas o no también a una hipoplasia de la mácula, albinismos oculares o oculocutáneos, cataratas congénitas. Entonces, todos estos daños orgánicos que se van sumando van siendo determinantes en la capacidad visual que el paciente podría obtener, ¿sí? Entonces, el fenómeno de la convergencia también es lo que más disminuye la intensidad del nistagmo. Y otro punto importante es que la agudeza visual en los nistagmos pediátricos siempre es mejor de cerca. Otros puntos, sobre todo para los residentes, es que es un nistagmo que desaparece cuando están dormidos, aumenta cuando están muy nerviosos o llorando. Es típico en los bebés cuando tienen nistagmo congénito que están dormidos y se desaparece, y cuando están llorando porque quieren su biberón, pues el nistagmo les aumenta mucho. Entonces, por ejemplo, aquí en el video tenemos un adolescente de en ese entonces unos 12, 13 años con una miopía alta, y si pudieron apreciar, pueden ver cómo no, está en ortoposición, tiene un nistagmo que varía, su punto nulo y la zona neutra están en ppm. Es característico que en la oclusión les aumenta su intensidad del nistagmo, vean cómo aumenta un poquito en las lateroversiones, y con la convergencia, como lo pueden ver al fijar de cerca, empieza a disminuir un poquito la intensidad, ahí lo pueden ver cómo disminuye. Entonces, otro punto es que aumenta con la oclusión. Es recomendable a los residentes que cuando valoren estos pacientes utilicen oclusores translúcidos o bien unas lentes positivas altas para tomarles su visión. Y una recomendación también es que los valoren tanto en su visión binocular como en su visión monocular, y siempre con la mejor corrección óptica posible. Entonces, ¿qué tipos, hablando de lo que me pidieron, que era el tratamiento de los nistagmos pediátricos, en qué pacientes con nistagmo pediátrico va a estar indicada la cirugía? Entonces, las indicaciones que vamos a tomar en cuenta son si el paciente presenta una posición compensadora de la cabeza importante,
Si es minúscula, pues no sería el caso, pero si ya aumenta más allá de 5 a 10 grados, tanto de lejos como de cerca, en algunos casos pueden tener hasta 40 grados, que son los menos. Entonces es una indicación que el paciente gire mucho su cabeza, sobre todo la mayoría de los casos son posiciones compensadoras de la cabeza. En algunos casos también le llaman tortícolis. Normalmente son girando hacia un lado o hacia el otro, pero puede haber otro tipo de casos. Si el paciente tiene además un estrabismo asociado que sea de una magnitud que amerite la cirugía del estrabismo, pues también va a ser indicación de cirugía. Y pues siempre ha habido la inquietud también de si es posible disminuir la intensidad del nistagmo, aunque el paciente no tenga posición compensadora de la cabeza o un estrabismo asociado, y qué tan factible podría ser disminuir la intensidad del mismo. Entonces, los tratamientos quirúrgicos, hay muchas técnicas y hay muchas variantes. Puse las que están más los que más se usan y las más en boga de los últimos años, que han sido más representativas. Pero si hay muchas es porque ninguna es totalmente funcional y ninguna va a funcionar a la perfección y va a haber indicaciones precisas. Está la cirugía de Anderson, que es la retroinserción de músculos hiperfuncionantes. Esa podría ser una opción. Yo sé que hay gente que lo utiliza en todos los casos, pero para mí, en mi personal punto de vista, es para posiciones compensadores de la cabeza pequeños, de menos de 10 grados. Ya para situaciones mayores se puede hacer la R+R de ambos ojos o de Kestenbaum, y inclusive la de Kestenbaum aumentada, modificada por Parks, para grados de posición compensadora mayores. Para disminuir las intensidades se han pregonado también la cirugía de Del Oso, que es la desinserción y reinserción de tenotomía y reinserción de los músculos rectos horizontales de ambos ojos. Sobre todo en los 80s y en los 90s estuvo muy de moda, así como últimamente se ha intentado poner la de Del Oso, la retrogigante de los 4 rectos horizontales, retros supramáximas de por lo menos 10 milímetros. Y también la cirugía divergente, que es la retro de los rectos mediales de ambos ojos de Cooper, que busca la convergencia para tratar de aminorar el nistagmo por el mecanismo de convergencia. Entonces, en aquellos pacientes que están en ortoposición, pero que tienen posición compensadora de la cabeza, existe la posibilidad, por ejemplo, si es pequeña, se me adelantó una diapositiva. La técnica de Anderson, que es la de los músculos hiperfuncionantes, por ejemplo, en este paciente que tiene una posición compensadora hacia la izquierda, con mirada hacia la derecha, que aquí busca su punto neutro, o también. Si consideráramos cada ojo por separado, por ejemplo, este paciente tiene una posición compensadora a la izquierda, punto neutro y nulo a la derecha, con mirada a la derecha. Si consideramos cada ojo, para que lo entiendan los residentes, el ojo derecho estaría en una exotropia, y entonces el músculo hiperfuncionante sería el recto externo, y es una retro amplia del recto externo. El ojo izquierdo está en endo, ¿sí? Está hacia adentro, sería una retromedial del recto medial. En mi particular punto de vista, la mayoría de la experiencia que he tenido con Anderson, a pesar de retroinserciones amplias o que se han operado en la institución o en otras o en otro lado, es que tienen una tendencia un poco mayor a la recidiva de la posición compensadora de la cabeza, porque al final de cuentas los pacientes con nistagmo, eso quiero que quede muy claro para los residentes, los pacientes con nistagmo, con ortoposición y que tienen una posición compensadora de la cabeza, todos tienden a regresar hacia su punto base que tenían antes de la cirugía. Entonces, este tipo de técnica tiende a ser un poco más insuficiente, a pesar de una retro amplia, pero es útil en posiciones compensadoras de la cabeza pequeños, sobre todo menores de 10 grados. Por ejemplo, este paciente que está aquí ya había sido operado con una técnica de Anderson, con una retro amplia del recto externo y del recto medial del ojo izquierdo. Estuvo bien unos 2 meses aproximadamente o 3 y después fue recidivando, y cerca de 1 año o 2 años después recidivó básicamente al mismo grado de posición compensadora de la cabeza que tenían. Como podemos ver, está en ortoposición, ¿sí? Tiene su nistagmo ahí pendular, aumenta un poquito hacia el lado contrario a su posición compensadora. Aquí está su punto neutro y la zona nula, es su zona de mejor visión. Está en ortoposición, ya tiene, les insisto, una retro amplia del recto externo y una retro amplia algunos años antes también del recto medial con técnica de Anderson.
y gradualmente después de 2 o 3 meses fue recidivando hasta tener una posición compensadora de la cabeza similar a como la tenía. Y como pueden ver al lado contrario, la retroversión izquierda, al lado contrario su posición compensadora de la cabeza aumenta su nistagmo y disminuye su visión. Entonces, por ejemplo, en ese paciente, ella había sido operado alrededor de 2 años antes, con una retro del recto externo del ojo derecho y una retro medial amplia, las dos del recto medial izquierdo. Se hizo una cirugía reforzante ahora del músculo contrario, como si fuera una cirugía de PARS modificada, con una resección del recto medial del ojo derecho y una resección del recto externo del ojo izquierdo, una cirugía reforzante. Y en el posquirúrgico inmediato, en mi punto de vista, lo que hay que buscar es que siempre en el posquirúrgico inmediato, que serían los primeros 3 a 7 días, siempre haya un cambio de posición, de la posición compensadora de la cabeza aquí girada a la izquierda. Tenemos que obtener algo a la derecha. Si no lo obtenemos y sigue manteniéndose hacia la izquierda, es muy alta la posibilidad de que se vaya a recidivar a corto o mediano plazo, tal como ocurrió con este caso, que nunca realmente se invirtió y nada más disminuyó su posición compensadora a pesar de las retros amplias con técnica de Anderson que se le habían hecho antes. Este paciente se ha mantenido, fue recidivando y ahorita tiene una posición compensadora a la izquierda muy leve de lejos y prácticamente ausente de cerca, y ya lleva bastantes años de operada. Y vean, fue una resección, un reforzamiento amplio de los rectos no hiperfuncionantes. Entonces, existen tablas, no es una receta de cocina. Los 4 músculos, a mí en lo particular me gusta operarlos en casi todos los casos, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en este niño, que yo le medí unas 25 grados de lejos, se le aumentó aquí los números, ¿sí? Entonces puede ser una base. Y si aún haciendo una resección fuerte de los músculos no hiperfuncionantes, además de una retro de los músculos hiperfuncionantes, tiende a regresar, por eso hay que hacer una cirugía, en mi punto de vista, de por lo menos los 4 músculos, aunque también hay casos que quedan bien con las cirugías de Anderson. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, vamos a regresarlo al principio. Este niño que fue operado antes del inicio de la pandemia, mediados de febrero aproximadamente, tiene una posición compensadora girando a la izquierda mayor de lejos que de cerca, como pudieron ver, de cerca de 10 grados de cerca y de alrededor de 25 de lejos. Tiene un nistagmo pendular, un oclusor translúcido, como les comentaba. Para la exploración no usen oclusores negros porque aumenta mucho y disminuye mucho su visión. Entonces, esa es su posición que él busca. Y vean cómo en posición primaria la mirada va aumentando y se va volviendo más jerk. Entonces tiene su punto neutro y su zona nula hacia la derecha. Este es el posquirúrgico inmediato. Se hizo una cirugía de 4 músculos con retro amplia del recto externo y del recto medial y resecciones de los músculos recto medial derecho y del recto externo. Y ese es el posquirúrgico a los 2 días. Todas las cirugías de nistagmo no me van a dejar mentir, no importa la técnica que les haces, vean cómo disminuye y casi desaparece la intensidad y la oscilación del nistagmo. Y después de alrededor de 2 o 3 o 4 semanas empiezan a recidivar poco a poco, ¿sí? Y con el paso del tiempo, aunque haya quedado muy bien de la posición compensadora de la mirada, aunque hayas hecho resecciones y retros muy amplias, y desinsertado e insertado los músculos con retro o con resección, la intensidad del nistagmo tiende a volver a lo que tenía previo. Entonces, los nistagmos congénitos y pediátricos no desaparecen realmente con ninguna cirugía. Disminuyen y de manera transitoria, poco a poco, con el paso de los meses, van regresando. Entonces, son niños que hay que estar muy pendientes de su estado refractivo, porque eso les puede ayudar bastante, como les voy a mostrar más adelante. Entonces, vean cómo aumenta en la lateralversión contraria. Sí, se hizo una técnica modificada de Kestenbaum, modificada de Parkes, aumentada, y vean cómo prácticamente desaparece. Estamos hablando aquí al segundo o tercer día postquirúrgico. Esto fue un poquito antes de la pandemia, ya lo vimos hace algunos meses que fue a control y se ha mantenido la posición. Y vean cómo de cerca desaparece.
Inclusive se fue ahora un poquito, como les comentaba, hacia el lado contrario, porque esto va recidivando poco a poco y lo que se busca es que no regrese a los grados previos que tenía, a pesar de haber hecho una cirugía muy amplia en los dos ojos. ¿Sí? Pero ¿qué tal aquellos casos que tienen una posición compensadora de la cabeza vertical? Como les comentaba, la inmensa mayoría de los casos tienen posiciones compensadoras de la cabeza de manera horizontal, ya sea girando a la derecha o hacia la izquierda. En un menor grado nos vamos a encontrar con casos que deprimen el mentón o en su caso lo elevan. Entonces, si tenemos una posición compensadora de la cabeza de un grado, en lo vertical es más notorio que en lo horizontal en cuanto a grados, no llega a los 40 grados como en el horizontal y sin embargo se nota. Entonces, si es alrededor de 10 a 15 grados o menos, podría bastar cuando elevan el mentón y el paciente está siempre levantando su barbilla, una retroinserción de rectos inferiores de ambos ojos, en un grado que oscila entre los 6 y 8 milímetros. ¿Sí? Acuérdense que hay que hacer muy bien la disección del recto inferior para evitar tener cambios tan severos en la posición por ligamento capsulopalpebrales, en la posición de los párpados. Y si ya es mayor, pues tendríamos que agregar una cirugía reforzante del músculo antagonista, en este caso del recto superior, para jalar el ojo hacia arriba. Y en el caso contrario, cuando deprimen su mentón, que están como en la posición le llamamos en México como toro en embestida, ¿sí? Como si fuera a embestir un toro. Si la posición compensadora ronda las 10 a 15 grados, una retro amplia de retos superiores, que también hemos tenido la experiencia con retroinserciones inclusive mucho mayores a esto en las pacientes con DVD, que ya no nomás que no es la única opción para DVD. Entonces, sin ningún problema se pueden hacer 7, 8 o más milímetros. Y si se agregan más, si la posición compensadora es de una magnitud mayor, pues se puede agregar una resección también del músculo antagonista, que sería el recto inferior de ambos ojos, y hacer una R más R vertical en ambos ojos. Entonces, estos son en índice de frecuencia menores, y todavía más raros son aquellos que están en ortoposición y tienen una posición de la cabeza, compensadora de la cabeza inclinado hacia un hombro o hacia el otro. En estos casos, como bien lo sabemos, pues hay que descartar siempre la presencia de una paresia congénita de un cuarto nervio unilateral o bilateral asimétrica que obliga al paciente a estar hacia un lado, y si eso se descarta, pues son los más raros de todas las posiciones compensadoras de la cabeza. ¿Sí? Se pregona el uso del reforzamiento del oblicuo superior e inferior, que yo no soy muy apto, o sea, no estoy muy pro de recomendar el reforzamiento del oblicuo superior, porque fácilmente arriba de 4 milímetros puede provocarnos síndromes de Brown iatrogénicos. Al contrario del reforzamiento del oblicuo inferior, que es un procedimiento que realizamos muy frecuentemente. Entonces, el reforzamiento del oblicuo superior es algo que yo no aconsejo. El desplazamiento también se puede hacer si no es tan grande y tiene algún estrabismo asociado, por ejemplo, un desplazamiento nasal o temporal del recto superior o del recto inferior, ¿sí? Si está combinado con una depresión o elevación de la barbilla. Recuerden que dentro de las funciones secundarias del recto superior y del recto inferior están también la aducción. Y los pacientes, la mayoría de los que vamos a ver con este tipo de posiciones compensadoras de la cabeza inclinada son aquellos pacientes que tienen ET congénita y que tienen un nistagmo manifiesto latente torsional. Eso sí lo vemos frecuentemente, sobre todo en los pacientes con ET congénita, que tienen además DVD y tienen hiperfunciones, tienen un síndrome en B y un síndrome en A. Entonces, en estos muy frecuentemente, cuando hacemos la cirugía por el estrabismo en endotropia, frecuentemente hemos realizado y he realizado cirugías de los 4 oblicuos. En este caso, si está asociado a un ET, o inclusive pacientes que han sido operados con ET y mantienen sus nistagmos de manifiesto latentes torsionales asociados a una DVD. En esos casos, lo que yo recomendaría y que hemos hecho también en el hospital son las transposiciones anteriores de los oblicuos inferiores de ambos ojos asociadas a una fasciotenectomía del oblicuo superior para disminuir la hiperfunción del oblicuo superior y controlarla y mejorar la DVD con la transposición del oblicuo inferior, y eso también nos disminuye mucho el nistagmo torsional que tienen este tipo de pacientes. Y antes de todo esto, siempre hay que descartar que no tengan un componente refractivo, sobre todo astigmatismo. Nos hemos encontrado
Descartamos que no haya una paresia del cuarto nervio, descartamos que no haya hiperfunciones de los oblicuos inferiores, tienen un nistagmo manifiesto latente porque fueron operados de ET o tienen una ET pequeña y tienen su ambliopía. Y nos encontramos a veces defectos refractivos, sobre todo con astigmatismos oblicuos, manda sus lentes y pueden corregir. De hecho, este niño mejoró mucho de su desviación, de su posición compensadora con puros lentes, y al final mejoró su visión y todo lo demás. Entonces, tenemos otros tipos de casos, ya salimos de los pacientes que están en ortoposición, que son aquellos pacientes que tienen nistagmo y además tienen estrabismo, y que el nistagmo y el estrabismo les va a provocar una posición compensadora de la cabeza. Mi experiencia es que la mayoría de estos casos son nistagmos manifiestos latentes o pueden ser nistagmos pendulares o YERS asociados sobre todo con desviaciones de endotropias congénitas, ¿sí? Entonces, en estos casos hay que operar el estrabismo y hay que ver si el puro estrabismo va a corregir la posición compensadora de cabeza, y hay que hacer suma de los músculos a operar. Entonces, vamos a corregir la posición compensadora de la cabeza con una cirugía. Sobre todo en estos casos hay que ver cuál es el ojo fijador, porque ese es el ojo que más nos va a ayudar en la posición compensadora de la cabeza, ¿sí? Y corregir el resto residual. Si es un estrabismo suficiente, hay que operar también el ojo contralateral y sumar aquí la cirugía del ojo no fijador. Por ejemplo, en posiciones de compensadores de la cabeza pequeñas, con estrabismos de ángulos pequeños o variables, pues también se puede utilizar la toxina botulínica, sobre todo si se trata de una endotropia, como les voy a mostrar en un caso más adelante. En casos ya mayores o con ángulos de desviaciones mayores o de edad ya mayor, pues normalmente hay que hacer la cirugía y hay que considerar que el ojo fijador es el que nos va a dictar la posición compensadora de la cabeza al ser el ojo dominante. Entonces es importante para los residentes que identifiquen cuál es el ojo fijador. Los niños menores de 5 años con endotropia y nistagmo, tenemos la opción de toxina, sobre todo si son menores de 2 años. Y ya después de 2 o 3 años, donde la toxina va perdiendo mucha eficacia, hacer cirugía, a no ser que sean ángulos de desviación pequeños, siempre será una opción también la toxina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente con estrabismo, una endotropia congénita que nunca fue tratada, de esas de las que nunca hay en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, en nuestro país también ocurren muy frecuentemente. En los últimos años, la endotropia congénita pues ha disminuido porque tenemos mayor conciencia, pero siguen llegando este tipo de pacientes. Entonces, tenemos un paciente con una endotropia congénita, con un nistagmo que oscila mayormente tipo YERK, ¿sí? Pueden ver aquí que el ojo fijador es el ojo izquierdo. Revisándolo vimos que realmente la desviación fijando con un ojo o el otro era de magnitud similar y no tenía posición compensadora. Entonces aquí estamos hablando de un paciente con un nistagmo infantil, un nistagmo congénito asociado a un estrabismo congénito que no evoca ninguna posición compensadora de la cabeza, no tiene un componente acomodativo. Entonces, este tipo de casos los podemos corregir con una cirugía de estrabismo estándar, sobre todo si realmente fijando con un ojo o el otro no haya ningún cambio en posición compensadora de la cabeza y es una desviación constante. Entonces, si el ángulo es pequeño o variable, hay que considerar toxina botulínica, o si fuera un niño con retraso psicomotor. ¿Sí? En niños menores de 5 años, la toxina, sobre todo como les comentaba, menos de 2 años, la toxina podría ser una excelente opción. Y a partir de los 2 años me inclinaría mucho más por la cirugía. Entonces, en esta paciente que tenía una endotropia aproximada de 25 a 30 dioptrías, ¿sí? Con un ojo dominante, ojo izquierdo, se hizo una retroinserción convencional de retos mediales a ambos ojos, ¿sí? Y tenemos una buena posición con una microtropia de 4 dioptrías que se ha mantenido con el tiempo, con su uso de correctores, y el nistagmo se mantiene más o menos similar, como en todas las cirugías, inclusive aunque nada más fueron los rectos mediales, la amplitud del nistagmo prácticamente desapareció en el postquirúrgico inmediato y con el paso de las semanas va recuperando una intensidad similar a la que tenía. ¿Sí? El uso de lentes también les ayuda mucho al mejorar su visión y disminuir un poco su nistagmo. Entonces, en los últimos años también ha estado la búsqueda, en las últimas décadas, de disminuir la intensidad del nistagmo, una que en aquellos pacientes que están en ortoposición,
no tienen estrabismo y no tienen, ¿me escuchan? Y no tienen posición compensadora de la cabeza. Entonces, como en esta niña, que tiene un pequeño albinismo ocular nada más, ¿sí? ¿Qué opciones podría haber? En primer lugar, hay que mejorarles y estar seguro de una buena cicloplegia, ¿sí? Esta niña, cuando me llegó, tenía una posición compensadora de la cabeza girando hacia la izquierda. Me llegó de alrededor de 8 meses de edad. Y con los puros anteojos, con una graduación hipermetrópica con astigmatismo, ella se ha mantenido como la ven, sin ninguna posición compensadora de la cabeza. Entonces, en los años 80 y 90 estuvo de moda los retroimplantes máximos de los rectos horizontales de ambos ojos, de más de 10 milímetros, de 10 a 12 hasta 14 milímetros. ¿Cuál es el problema de este tipo de cirugía? Que tiene una tendencia a corto, mediano y largo plazo a que el paciente que estaba en ortoposición termine en una exotropia. Entonces, para tratar de prevenir eso, ha habido modificaciones de retroimplantar un poco más los rectos externos que los rectos mediales, porque acuérdense que el recto medial es más musculoso, responde más a la cirugía, entonces hay que debilitar un poco menos los mediales que los rectos externos, retroinsertar más los rectos externos para tratar de no disminuir mucho la convergencia. Tiende a mejorar la agudeza visual alrededor de una línea a largo plazo, pero como les comentaba, después de meses de evolución, prácticamente regresa a la misma intensidad del nistagmo que estaba previa, con el riesgo de desarrollar una exotropia, y por eso ha disminuido su uso de alta boga que estuvo en los años 80 y 90. Una de las cirugías que más de moda está en las últimas, sobre todo en la última década, es la cirugía de Del Oso, que consiste en la simple desinserción o tenotomía, desinsertar y volver a reinsertar los tendones de los rectos horizontales. Y aunque se pregona que disminuye o desaparece el nistagmo, la verdad es que en los niños, en un principio, mi experiencia ha sido esa, y los que he visto que se han operado también en otro lado, el paciente dice, es que siento que mejoró mucho, los revisas si ya los habías visto tú antes, y todos regresan a la misma intensidad de nistagmo después de 6 a 12 meses que tenían antes, cuando estamos hablando de nistagmos congénitos, ¿sí? Tiene una tendencia pequeña a la exotropia a mediano plazo y a largo plazo, tienden a mejorar la agudeza visual alrededor de una línea, y como les comentaba, tienden a regresar a la misma intensidad del nistagmo que tenía antes. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una paciente con un albinismo oculocutáneo completo. Este tipo de pacientes, lo más importante en el tratamiento es primero darle su refracción correcta, y si los papás están dispuestos, o ya que el niño tenga también más capacidad, sobre todo cuando son adolescentes, también pueden mejorar más con unos lentes de contacto cosméticos de color para que les disminuya la intensidad de la entrada de la luz, la transiluminación, y les mantiene la agudeza visual mantenida con su lente de contacto siempre puesto a nivel corneal. ¿Okay? Esta paciente está en orto y se ha manejado por años, y últimamente ha estado también en lentes de contacto. La toxina en el nistagmo en ortoposición sin posición compensadora de la cabeza también lo hemos intentado mucho. Hay maneras de ponerlo, entonces se ha intentado intraconal con todos los resultados variables y malos que nos puede dejar todo esto, ¿sí? O también la aplicación en cada músculo horizontal individual, tanto en rectos mediales como en rectos externos. En general, la toxina, para disminuir la intensidad del nistagmo, disminuye drásticamente las primeras, sobre todo después de una semana, y sobre todo alrededor de las 4 semanas de aplicado. Pero a corto plazo, en cuestión de 2 o 3 meses, los resultados son variables a malos. Puede haber la inducción de algún estrabismo, porque recuerden que este tipo de pacientes sensorialmente no están totalmente normales, o de plano no tienen capacidad de fusión. En algunos casos sí. Y es una dosis respuesta no controlada y variable a la toxina. Entonces, responden más los rectos mediales, hay que recordar eso para los residentes. Entonces, la toxina realmente es una excelente opción en aquellos pacientes que tienen un estrabismo y nistagmo asociado. Por ejemplo, un niño con una endotropia, con su nistagmo congénito y endotropia congénita, o en estrabismo, sobre todo en endotropia de ángulos pequeños, es una excelente opción por el estrabismo. Pero la toxina como disminución del nistagmo, el efecto es
pasajero, dura unas cuantas semanas y corremos el riesgo de desarrollar algún tipo de estrabismo. Entonces, si está en ortoposición y la búsqueda es solamente aminorar su intensidad y sus ciclos ondulares del nistagmo, no es una buena opción. Los resultados son variables y malos, ya sea si se pone intraconal o se pone directamente en los 4 músculos rectos horizontales. Entonces, si tiene una indicación de posición compensadora de la cabeza fuera de un estrabismo de ángulo mediano o pequeño o endotropia congénita, siempre será mejor la cirugía. Entonces, es una opción a corto y mediano plazo, porque va a regresar prácticamente a la misma intensidad del nistagmo, y también es una opción en aquellos pacientes con nistagmos adquiridos por algún problema neurológico que tengan un estrabismo asociado por el estrabismo, sobre todo para su diplopia, pero recordemos que la oxilopsia no va a desaparecer en los nistagmos adquiridos ya de adolescentes o adultos, y en los niños, recuerden los residentes que no presentan oxilopsia, que es una de las características que diferencian a los nistagmos congénitos e infantiles. Entonces, podemos tener otro tipo de casos, por ejemplo, este niño que se le estuvieron observando que estaba comenzando ya con una endotropia variable que iba de ortoposición hasta las 30 dioptrías, que tenía esa posición compensadora muy marcada hacia la derecha y un nistagmo pendular, aunque mayormente Yerk. Vean cómo aumenta su lateroversión izquierda en posición primaria, le cuesta trabajo, tenía una visión de alrededor de 20-100. ¿Sí? Disminuye un poquito usando la aducción, fijando con el ojo en aducción. Y tenía una endotropia de ángulo variable. Entonces, algo que es muy importante para los residentes es que hay que investigar muy bien el estado refractivo de estos pacientes y no pensar luego en cirugía o ponerle toxina. Este paciente, vean cómo con sus lentes basados en cicloplegia, unos cuantos meses después, desapareció la posición compensadora de la cabeza, desapareció el estrabismo asociado, disminuyó un poco la intensidad del nistagmo, se volvió más pendular fino en posición primaria y su visión mejoró hasta 20-50. Entonces, un punto muy importante antes de pensar en un tratamiento quirúrgico o inclusive en el uso, en algún caso que pudiera ser opción, la toxina botulínica o la cirugía con la técnica que ustedes quieran, es importantísimo el estudio perfecto de estos niños y mejoran muchísimo si ustedes les mejoran mucho su agudeza visual. Entonces, parte primordial de la revisión de estos niños es el componente refractivo, ¿sí? En este caso, vean cómo tenía la posición de bloqueo en ADD, ¿sí? Tenía esta posición compensadora importante de más de 15 grados y estaba en los últimos meses presentando una endotropia que iba de 0 a 30 dioptrías, como con los puros lentes. Vean la cantidad de hipermetropía con astigmatismo tenía, y con eso mejora y corrige su posición compensadora. Y este niño lo he visto por más de 12 años y se ha mantenido perfectamente estable, ya está terminando la prepa. Entonces, otro caso con un estrabismo asociado, creo que es el que ya les, no, es diferente, no es el que ya les, perdón, la diapositiva aquí se movió. Pero son los casos asociados de endotropias congénitas con nistagmos pendulares, con una cirugía de estrabismo convencional por no tener posición compensadora de la cabeza. Otro tipo de nistagmo que podemos ver en nuestra consulta como oftalmólogo pediatras son aquellos asociados a ambliopías por deprivación, sobre todo asociados a cataratas congénitas, sobre todo los casos bilaterales, aunque también tenemos nistagmo, manifiestos latentes e importantes en los ojos muy ambliopes de cataratas unilaterales. Entonces, puede ser tipo pendular o Yerk, es por deprivación severa. Y como lo saben, la audiencia ahorita aquí es más de Latinoamérica. En algunos lugares, el niño, por no tener lente intraocular o por haber sido operado muy temprano, no se le pone a veces, no tiene la facilidad de ponerse un lente de contacto. Entonces, a veces son niños que son operados y se les ponen lentes aéreos fáquicos. Ustedes saben que tienen grados hipermetrópicos gigantes. Y este tipo de niños, aunque hayan sido operados tempranamente o bien cataratas bilaterales congénitas que son operadas tardíamente, saben que un signo de alto deterioro es la presencia ya de un nistagmo sensorial por deprivación. Entonces, en estos niños hay que tratar de poner un lente de contacto. Si está indicado, está asociado a un estrabismo, en este caso una catarata congénita unilateral del ojo derecho. Vean cómo está el ojo estrábico y aparte tienen sus nistagmos manifiestos latentes muy importantes.
tratarles las ambliopías, ponerle lente de contacto, o bien operarlos si ya son mayores de 4 o 3 meses de edad. Sabemos que en muchos casos esto depende si el órgano, el ojo lo permite, se debe poner un lente intraocular para no estar lidiando con este tipo de errores refractivos gigantescos. Pues en todos los casos que se pueda poner el lente intraocular a edades tempranas, se pone para lidiar con defectos y anisometropías más pequeñas y iniciar una terapia de ambliopía. Entonces, cuando están asociados a estrabismo, pues hay que hacer una cirugía, o bien si son niños pequeños, también se puede poner una toxina por su estrabismo. Otro tipo de nistagmo pediátrico que vemos frecuentemente en nuestra consulta son los nistagmos latentes y manifiestos latentes. Cada vez se observan menos las desviaciones horizontales disociadas y desviaciones verticales disociadas por la mejoría que hay en los tratamientos y en el seguimiento perinatal, pero se siguen viendo sobre todo en Latinoamérica, aunque ya no en unos grados tan exagerados como había hace más de una década, ¿sí? Entonces, este tipo de nistagmo mejora mucho con la corrección óptica basada en cicloplegia, y la cirugía va a estar indicada sobre todo por su estrabismo, como en este caso, asociado a una DHD en XT mayor en ojo derecho que en el ojo izquierdo. Y si tienen un nistagmo latente, sobre todo manifiesto latente, perdón, y están sobre todo de tipo rotacional o torsional, como les comentaba, frecuentemente realizo la cirugía de los 4 oblicuos si es bilateral, y además de su estrabismo horizontal, ya sea en endo o en exo, con una transposición anterior del oblicuo inferior y una fasciotenectomía de los oblicuos superiores para aminorar tanto la DBD como el nistagmo torsional que tienen este tipo de pacientes. Pero ¿qué hay con el tratamiento tópico o el tratamiento inclusive sistémico con inhibidores de la anhidrasa carbónica? Entonces, es algo que hay que intentar. No en todos funciona. Mi experiencia es que en unos aminora un poco, en otros no hay ninguna respuesta. Si no involucra ninguna hiperemia o alergia a nivel ocular, se les explica a los papás y se intenta. Esta es una paciente que les mostré hace rato con albinismo ocular, nada más. Y se lo puse por 3 meses, fueron casi 4. Entonces, en algunos pacientes, mi experiencia, estamos hablando de los nistagmos pediátricos, en los nistagmos adquiridos donde hay poco que ofrecer y depende más del problema neurológico, pues hay que usar todas las herramientas, pero en los congénitos, en los infantiles, se puede intentar, pero hay que ser muy objetivos en la valoración, ver si realmente el estar usando estos medicamentos le brindó alguna mejoría en la agudeza visual y una disminución en la intensidad del nistagmo. En este caso se los muestro aquí para que vean que no hay ningún cambio. Aquí está de lejos, de cerca. Tiene una agudeza visual de 20/50 más 1 con sus lentes. Ella la veo desde que tiene 8 meses. Intentamos la anhidrasa carbónica de una manera muy cumplida por parte de los papás y de la niña, y realmente no hubo ninguna mejoría en agudeza visual ni en la magnitud del nistagmo. Y sin embargo, hay otros donde sí responde, entonces no se pierde nada por intentarlo, aunque mi experiencia es que en los nistagmos congénitos y pediátricos, los infantiles, la respuesta es menor que en los adquiridos, donde de por sí no todos responden. ¿Y qué tal los lentes de contacto? ¿Sí? Otros oculares impactan más en los pacientes con albinismo oculocutáneo, que son los típicos albinos que vemos. En los albinismos oculares, que son mucho más leves, también se puede intentar. En este caso, una paciente con miopía y astigmatismo tórico implicó una mejoría el lente de contacto tórico en cuanto a la magnitud. Disminuyó un poco, no desaparece. La paciente está muy contenta desde hace años que le mando el lente de contacto, y la agudeza visual mejora con sus lentes, y con sus lentes de contacto mejora todavía alrededor de 3 líneas. Ella con lentes ve alrededor de 20/60 con ambos ojos, y con lentes de contacto mejora hasta 20/40. En el sentido de que el lente de contacto también, si usamos la lógica, además de las estimulaciones que puede haber y que se pregonan sobre a nivel límbico y cambios eléctricos,
mantiene la posición y la corrección en todo momento, siguiendo nuestros ojos, la córnea del paciente con nistagmo, y entonces puede favorecer el mecanismo de foveación, que es el mecanismo de visión que tienen estos pacientes. Insisto, estamos hablando de nistagmos pediátricos donde no hay opsilopsia, ¿sí? El nistagmos adquirido es diferente. Entonces, de todos los tratamientos que se han intentado para disminuir la intensidad, si hacemos en los últimos años un resumen, pues tenemos la técnica de Del Oso, que aunque ha estado muy de moda y algunos lo pregonan, la verdad es que si lo ves de manera muy objetiva, o aunque el paciente diga que se refirió mucha mejoría, si tú lo vistes antes y fue operado en otra institución, lo ves y realmente el efecto fue transitorio, alrededor de 1 a 5 meses. Tienen una pequeña tendencia a exotropias pequeñas. Si el paciente tenía capacidad de fusión, lo va a controlar y a veces no lo percibe, pero realmente si lo valoras de manera muy objetiva, en los nistagmos pediátricos y congénitos, pues no desaparece y no aminora realmente la intensidad del nistagmo, tiende a mejorar alrededor de una línea de visión, pero nada que unos buenos lentes o hasta lentes de contacto les puedan ofrecer. La retrogigante de los rectos horizontales, que es la cirugía técnica de rama original allá de los 80s, 90s, el efecto es solo transitorio y aquí al ser más agresivo es un riesgo más grande de perder la autoposición con esotropias consecutivas. Después se modificó haciendo la retro más grande en los rectos externos, pero siguen teniendo una mayor tendencia a las exotropias. La cirugía divergente, que realmente a mí no me gusta, que lo que busca es forzar al paciente a que tenga una convergencia. Aquí hay que tomar en cuenta que el paciente tendría que estar en ortoposición perfecta y tener capacidades funcionales bastante normales. Si el paciente no la tiene, lo único que le vamos a hacer es generar una divergencia y tener una exotropia consecutiva. Entonces es una cirugía que yo realmente no recomiendo. En cuanto a la toxina botulínica, el efecto es transitorio, la respuesta no es graduada, el riesgo es de perder ortoposición. Entonces, no es una buena opción para tratar de disminuir el nistagmo, ya sea intraconal o en los 4 músculos horizontales, pero sí es una opción muy útil si tenemos el nistagmo asociado a una endotropia, sobre todo si es congénita, con más razón, si son niños pequeños, y aún en niños más grandes o en adolescentes o en adultos, si estamos hablando de una endotropia de un ángulo pequeño. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica funcionan en algunos pacientes, tiende a ser transitorio, pero en los niños el efecto es menor y la verdad es que con el paso de los años se intenta, pero en pocos funciona. Y después de algunos meses tiende a dejar de funcionar. Lo pueden dar por vía oral o lo pueden dar en vía tópica y no les cuesta nada intentarlo, siempre podrá ser una opción al paciente, nada más que ser objetivo y ver si realmente le implicó una mejoría, no pensar de que hay que dársela y que así se va a mantener, hay que ser objetivos en la valoración. Los prismas base fuera, el efecto es muy insignificante o nulo, eso yo no lo recomiendo, también lo que se busca es estimular la convergencia, tendría que ser un paciente con una muy buena capacidad funcional y tiende a ser transitorio el efecto. Y lo más importante, lo que quiero recalcar, es que tienen que buscar siempre en los niños la mejor refracción, hacer cicloplegia, descartar si tiene algún daño orgánico anatómico asociado, que eso nos va a limitar cualquier cosa que podemos hacer, como una cicatriz macular de una toxoplasmosis o una hipoplasia muy severa de nervio óptico, que aunque a veces nos encontramos que aunque sea una hipoplasia nervio óptico, nos pueden sorprender, no den por un hecho que el paciente no va a ver, pero ante una cicatriz macular por un parásito, secuelas muy severas de ROP, fuera de una tracción de las que vemos muy frecuentemente, que esos pacientes pueden llegar a ver hasta 20/20, pero ya un grado de retinopatía muy severa que haya hecho cambios y estragos en la retina es otro boleto. Catarata, hay que descartar todo, ¿sí? Entonces, siempre los anteojos adecuados y cuando sea posible, siempre una buena opción serían los lentes de contacto, inclusive de color para los pacientes con nistagmo. Para los pacientes con albinismo, sobre todo oculocutáneo. Entonces, para finalizar, cada caso debe ser individualizado, amerita una muy buena valoración. Lo más importante es la valoración previa, como les recalcaba, hay que descartar cualquier daño orgánico. Y para poder darle un pronóstico al paciente, no es lo mismo tener un nistagmo con un fondo de ojo normal, sin un daño y opacidad de medios, a tener un daño anatómico importante o muy importante en el fondo del ojo.
Siempre dar primero la mejor corrección óptica posible antes de hacer cualquier intento de cirugía o toxina. Se van a encontrar con grandes sorpresas. Y los casos adquiridos, que son los menos en los niños, ¿sí? Adolescentes, grandes o ya adultos, es otro boleto. Ahí estaríamos hablando ya más de postraumáticos o infartos, sobre todo a nivel de la niña, tumores o problemas vasculares en línea media, como mesencéfalos, etcétera. Entonces, en los casos adquiridos en los niños realmente son los menos. Algunos pueden ser inclusive puede ser secundario a crisis convulsivas o algún otro tipo de problemas neurológicos, pero en los niños la inmensa mayoría son realmente congénitos o esenciales, ¿sí? Entonces, descartar un origen neurológico de base en los casos adquiridos en los niños, siempre hay que investigar, hay que ver bien el fondo del ojo. En estos casos, lo más importante es el tratamiento médico, igual que en los adultos. En estos casos, la toxina, sobre todo en los adquiridos, podría tener es más lugar, sobre todo está en ortoposición, con un estrabismo asociado, por ejemplo, un problema neurológico que tenga alguna endotropia. En los casos adquiridos, podría ser más opción, más por el estrabismo que por la toxina. Los resultados en los casos adquiridos son pobres, dependen más de su evolución neurológica, y la terapia que le vamos a dar tiende a ser nada más de sostén. Sobre todo, les comentaba, aquí entra más la toxina, depende del pronóstico también de vida que pudiera tener, sobre todo si trata está asociado a algún cáncer, algún carcinoma, un síndrome ocupacional intracraneal, y la cirugía muy ocasionalmente con resultados pobres en los casos adquiridos, tanto de adultos como de niños. Entonces, en los casos adquiridos, tanto de niños, adolescentes y adultos, normalmente usamos un poco más la toxina que la cirugía. La cirugía es para casos muy seleccionados y la toxina la usamos para mejorarle su estrabismo. Yo les quiero dar gracias por su atención y gracias por la invitación de Lino, y estamos para todas sus dudas y comentarios que pudieran tener. Muchas gracias y saludos desde México, y espero que esta pandemia vaya mejorando ahora que empiezan a llegar el programa de vacunación a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, doctor. Primero, para agradecerle y felicitarle por su excelente ponencia, muy bonita, muy clara, muy didáctica. Creo que han quedado las cosas, bueno, la mayoría de cosas bastante claras sobre este tema, que es un poco engorroso a veces de entender, sobre todo para los médicos residentes, ¿no? Efectivamente, el nistagmo es de lo que menos, la gente que estamos día a día con el estrabismo es de los casos que menos se operan. Afortunadamente, la inmensa mayoría están en ortoposición y no tienen posiciones compensadoras de la cabeza importantes. Y definitivamente cada caso es individual, no hay una receta de cocina, y cada caso amerita, y afortunadamente, y a veces también desafortunadamente, porque en muchos casos la gente que no lidia con esto no considera la importancia a veces de los errores refractivos, y muchos casos tienden a mejorar impresionantemente, con una buena corrección óptica. Entonces, antes que nada, hay que valorar el estado refractivo, la mejor corrección óptica. Esto mejora su visión, y puede haber cambios muy drásticos, como 2 o 3 casos que les enseñé, que no llegaron ni siquiera a cirugía, y que con la buena corrección óptica se mejoró algo que aparentaba necesitar cirugía de todas. Doctor, sí, no sé que usted, o sea, los pacientes que he visto con nistagmus, no sé, yo les pregunto a la mamá y al papá si, por ejemplo, su nistagmus antes, cuando son congénitos, a veces la mayoría me dice que antes eran más notorio, y que como que con el tiempo un poco van mejorando, o sea, no al 100%, pero sí como que mejoran un poco, ¿no? En cuanto a la frecuencia o a la intensidad. No sé, Sí. ¿qué opinan? Sobre todo aquellos casos que tienen, o sea, no aquellos casos que tienen, por ejemplo, una cicatriz por toxoplasmosis. Los que tienen a ocurrir eso son aquellos que están asociados, sobre todo, que son esenciales, o que han tenido, por ejemplo, una hipoplasia, están asociados a hipoplasia de nervio óptico o de la mácula. Para los que son residentes, recordemos que la maduración de la retina y sobre todo la función macular y visual va madurando, y entonces
son los que tienden a mejorar con el paso del tiempo, sobre todo si se les dio una buena corrección óptica, se pigmenta un poco mejor la mácula y entonces son los que tienden a minorar, aunque no desaparecen al 100, ¿sí? Pero son los que tienden a mejorar. Aquellos que no están asociados a catarata congénita, a no ser que hayan sido rehabilitados visualmente, o sea, de su ambliopía. Pero vamos a hablar de un niño que tiene su nistagmo esencial y que tiene una hipoplasia macular. Siempre hay que decirle a los papás que no se va a quedar cieguito, que es un error muy frecuente. Nosotros que vemos niños que le dicen a un niño que no va a ver, entonces, y te encuentras cada sorpresa. Entonces, por el puro proceso de desarrollo de la retina y macular, estos niños tienden a minorar un poco la intensidad de su nistagmo y son los que nos dicen, pero no están asociados a una cicatriz corredorretiniana, secuelas de toxocariasis o COATS o etcétera. Sí, son los casos donde la pura maduración, fuera de eso que el ojo es estructuralmente normal, podría permitírselo. Sí, doctor. Justamente aquí la doctora Rosario Espinosa, que ella es especialista en baja visión y rehabilitación visual en niños, nos comenta que es importante informar a los padres y profesores que estos niños pues tienen una posición compensadora de la cabeza para encontrar su punto de bloqueo, ¿no? Y entonces a veces, muchas veces como que los castigan, menciona ella, probablemente Exacto. ella ha tenido casos. Sí, es muy importante decirle a los papás que el niño, la inmensa mayoría no giran su cabeza, ¿no? Y los que lo giran, algunos no requieren cirugía. Si ya tiene un grado mayor, pues va a requerir cirugía, pero hay que dejar a los papás que mientras se opera o se le hace algo o se le da la corrección óptica, o si aún lo conservan con la corrección óptica mientras no se opere, hay que permitirles, porque precisamente por eso hacer una clase. Pero el niño va a buscar su punto nulo o zona neutra cuando están ahí combinadas por la foveación, y posición compensadora que hace es porque le permite su mejor visión. Entonces hay que permitirles que la tengan hasta que no sea corregida, porque es donde va a ver mejor el niño. Entonces lo que se busca con la cirugía o con el tratamiento es mover esta zona de mejor foveación o zona neutra, punto nulo, a una posición de primaria, una posición primaria de la mirada o más cercano, para que no tenga que enchocar tanto su cabeza, que realmente es el objetivo en los casos que tenemos que operar para mejorar la posición compensadora de la cabeza. Doctor Naja, quería hacerle una pregunta. Soy el doctor Castro. Es muy importante, como usted mencionó, hacer una buena refracción. ¿Y qué pasa con estos niños que tienen nistagmos y al momento de ponerlos en el autorrefractómetro no sale ninguna medida porque hay mucha oscilopsia, ¿no? Así es. Para los residentes, ¿nos podría explicar cómo usted hace la refracción en estos niños? Porque pues al momento de a veces cuando uno ocluye un ojo, aumenta la oscilopsia de ese ojo. Con fines didácticos y académicos, ¿cómo hace usted la refracción en estos niños? Porque el secreto en realidad es que está en que estos niños puedan tener mejorar su visión con lentes para disminuir su oscilopsia. Así es. Para comenzar, yo no uso autorrefractor jamás en niños. ¿Sí? Siempre uso retinoscopía. El autorrefractor tiene un margen de error muy alto de por sí en los niños y más en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, siempre, como les comentaba, el pantalleo, lo vieron en algunos videos, hay que usar un oclusor translúcido. Hay diferentes marcas, el de Golden es de los mejores que hay, pero realmente lo que se tiene que hacer, yo lo que hago es que les hago una retinoscopía sin cicloplegia y con cicloplegia. Y lo que hago es que el otro ojo se lo ocluyo con un oclusor translúcido, y si veo que aún así le disminuye mucho la visión y desata mucho la amplitud y la intensidad de su nistagmo, yo les recomendaría usar un lente positivo de su caja de lentes de prueba. Yo normalmente pongo un lente positivo en el ojo que no voy a valorar para mantener la binocularidad lo más normal posible y que estos pacientes no se descompensen tanto, ¿sí? Y los hago con y sin cicloplegia. Y son casos, si no tiene un estrabismo, por ejemplo, les presenté un caso que tenía una endotropia acomodativa, que tenía un más 550. Entonces, en ese caso le di toda la graduación completita.
Si no tienen una endotropia acomodativa, un componente acomodativo, hay que hacer un pequeño ajuste en la esfera total, no dar toda la hipermetropía, pero tampoco bajarse mucho, ¿no? De que tiene 550, pero no tiene endotropia, le voy a dar nomás 250 o la mitad. Pues hago un pequeño ajuste de no más de 1,5 dioptrías, 1 dioptría, y no doy el total para darle confort, y todo el astigmatismo. Pero siempre tratando de darle al paciente durante la exploración la mayor oportunidad de binocularidad y de entrada de luz para que no se descompense tanto. Cosa que eso ocurre en el autorrefractor, que te obliga a ver con un ojo y al no ver con el otro se dispara tanto y el autorrefractor, como bien dice el doctor Castro, se vuelve loco. Entonces yo realmente el autorrefractor jamás lo utilizo en niños, jamás, ni siquiera en adolescentes. Yo hago cicloplegias con retinoscopía o sin cicloplegia, pero siempre basados en retinoscopía, en ayuda de queratometrías. Inclusive en estos niños, la queratometría es difícil de hacer y tendrías que ponerlo en el queratómetro y no usar el oclusor que se usa negro, sino también usar el mismo sistema que les digo, si el niño coopera, porque si no, hacer una queratometría en un paciente con un nistagmo YERK es muy, muy complicado. Entonces, ahí se basa ya básicamente todo en sombras retinoscópicas. Gracias. Gracias, doctor. Por nada, doctor. Bien, doctor. También preguntan acá, doctor, que, bueno, le mandan felicitaciones por su excelente presentación. Gracias. Y le preguntan, ¿cuál es la apreciación en nistagmus asociados a estados de ánimo del paciente? Usted ya creo que lo mencionó. Le consulto porque tengo 4 pacientes con nistagmus horizontal bilateral asociados, 2 con toxoplasmosis y epilepsia. Cuando el paciente se pone nervioso, el nistagmus se produce. ¿Algún tratamiento para nistagmus horizontal asociado a toxo? A lesión de ambas máculas por toxo? Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Sí, el asociado a cicatriz, por eso les insistía mucho en que estos niños tienen que ser valorados integralmente. Tristemente, México, bueno, no sé tanto más allá abajo del Ecuador, pero acá la toxoplasmosis es endémica, entonces siempre hay que descartar las cicatrices maculares congénitas de toxoplasmosis. Entonces esos casos son muy tristes, estamos hablando ya de un nistagmo sensorial que no va a desaparecer nunca, entonces da la mejor refracción posible, no hay nada que hacer por la cicatriz realmente. Por ahí andan unos, a raíz de los daños maculares, de degeneración macular asociada a la edad, andan unos prismas que son en C, que vende Richmond, que son para mover las imágenes, pero realmente son muy complicados de usar aún en pacientes que tuvieron una binocularidad y una visión normal y que perdieron su visión macular de adultos. Los niños no se adaptan a esto. Entonces, en este caso, el tratamiento sería la mejor corrección posible. Son niños que tienen fijación excéntrica porque la mácula está destruida. Eso necesitamos sensores. Yo creo que los que nos dedicamos a esto encuentras que tienen algo de visión que dices, híjole, ¿por dónde ve? ¿Alguna fibra macular quedó por ahí no destruida? Entonces, siempre hay que intentarlo con una buena corrección óptica. En este caso, como la doctora que comentó hace rato de baja visión, si realmente no hay manera ópticamente de mejorarlos, pues ya tendríamos que usar lupas de ayudas digitales o no digitales, magnificaciones, porque no tienen visión central. Y el tratamiento va a estar basado en si tiene o no tiene su estrabismo sensorial. Recuerden que los niños muy pequeños no es una receta de cocina, eso de que los niños menores de 1 año o 2 todos van a estar endo y después de 2 años todos sexos, pues realmente no es así. Tendrá un poquito más incidencia de endos, pero entonces ya va a requerir un tratamiento cosmético nada más de su estrabismo, ya sea con toxina o con cirugía. ¿Sí? Doctor, Sí, perdón. también preguntan que si la dosis de la toxina botulínica es la misma, o la misma técnica igual cuando es, por ejemplo, en pacientes que tienen nistagmus 7 o la dosis es un poco más. No, lo haces más que nada por la endotropia. El nistagmo desaparece, o sea, haces tu dosis, ¿no? En el hospital y en mi privada yo tengo la costumbre de diluirlo con 2 mililitros. Hay gente que lo diluye con 1 mililitro, etcétera.
Entonces es la dosis que estés ya acostumbrado para la endotropia. Y como con todas las cirugías, en los niños con nistagmo y ET congénita, tú les aplicas el recto medial y mejoran de su estrabismo, se van hacia afuera y todos hemos visto que su nistagmo disminuye drásticamente, empieza a regresar y como con todas las cirugías, más con el nistagmo empieza poco a poco a regresar a como estaba antes. Lo que modificamos es el estrabismo, no el nistagmo. Para tratar de modificar un nistagmo con toxina tendría que ser o intraconal, que puedes tener desviaciones verticales, indeseables, o de plano irte a músculo por músculo, que se me hace un poco más lógico si estamos hablando de un nistagmo horizontal, con posición compensadora horizontal o en orto, mejor dicho. Pero la respuesta es transitoria, no funciona muy bien y puedes, como son pacientes que tienen menor capacidad fusional, motora y sensorial, a veces nula, son pacientes que puedes tener un estrabismo asociado. Entonces, la respuesta del nistagmo a la toxina es transitoria. Lo hemos hecho muchas veces de manera académica y no funciona. Entonces, es una buena opción si está asociado a un estrabismo o si le quieres disminuir un poquito la oxilopsia por un mal pronóstico de vida a un paciente que tiene un síndrome ocupacional por un carcinoma cerebral, por ejemplo, y que no hay otra opción más y quieres hacer algo posible, le podrías poner toxina, pero recidivan muy pronto. Entonces hay que estarlos poniendo frecuentemente. Pero bueno, ante ese tipo de situaciones lo podrías intentar, pero la respuesta, siendo objetivos, es mala. Entonces es una respuesta, es un tratamiento paliativo, transitorio y con una respuesta moderada pobre. Doctor, y tenía una pregunta. En cuanto al abordaje de un niño con nistagmus que nos llega de primera vez a consulta, le haces fondo de ojo, lo evalúas, ves que no tiene nada en fondo de ojo. ¿Cómo es el abordaje de estos pacientes? ¿Cómo los maneja usted? ¿Les pide algún estudio de imágenes como resonancia para determinar la causa? Y si no encontramos la causa, la catalogaríamos como motor. ¿Cómo es su abordaje? Sí, en algunos casos donde sospechas, podrías pedir un estudio de imagen, sobre todo en los casos con espasmos nutans o en los niños que no tenían, que el papá te jura y te perjura que no lo tenía antes. Entonces tienes que ver el tipo de nistagmo que es. Si tú ves que el niño, mientras lo revisas, llora y empeora, que era una de las preguntas que hicieron. Todos los niños, los nistagmos congénitos e infantiles realmente empeoran cuando el niño está muy alterado por estar llorando, con mucha hambre, con mucho estrés y desaparecen cuando está dormido. Entonces, si lo estás viendo y el niño se quedó dormido y ves que desapareció el nistagmo, pues todo te habla de algo congénito. Signos de alarma podría ser un nistagmo que aparentemente no estaba, un niño ya mayor, que tuvieras tú una noción de que es adquirido. Ahí es urgente pedir una resonancia magnética nuclear y una valoración por un neurólogo. En otros casos podría ser el nistagmo nutans, que se habla de que hasta un 20-30% de los casos podían tener algún tipo de lesión ocupativa de línea media o menos. Algún caso que tú hayas visto que tiene una endotropia y que empezó a aparecer el nistagmo de manera, ves un niño, por ejemplo, hace unos años tengo una niña que estaba en orto en las fotos y como a los 5 meses tuvo una endo y lo citas para la cicloplegia y lo empieza a ver que empieza a tener nistagmo. Esa niña resultó que tuvo una lesión vascular cerebral, ¿sí me explico? Y se le dio toxina para la endotropia y con el paso de los años después empezó con Nutans y todo desapareció. Entonces, cosas que salgan de lo común, ¿sí? Para eso hay que ver también muchos niños. Entonces, recuerden que también gran cantidad de niños, el fondo de ojo va a ser normal, va a ser un nistagmo esencial y muy frecuentemente existe algo que se llama el signo del doble anillo. A veces el residente o el oftalmólogo que no está acostumbrado a ver niños revisa el fondo del ojo y piensa que el nervio óptico está normal y realmente lo que tiene es una hipoplasia del nervio óptico con una pequeña atrofia peripapilar y lo que piensan que es la excavación es el nervio óptico y la atrofia peripapilar es realmente lo que ellos piensan que es el nervio óptico. Entonces, son casos asociados.
Entonces hay que ver asociados a una hipoplasia. Entonces hay que ver de manera muy acuciosa el fondo del ojo. Exacto. Sobre todo a veces cuando uno los quiere evaluar así despiertos y el ojo está que se mueve, como que no puede definir bien el nervio óptico, ¿no? Cuando hay una hipoplasia. Así es. O cuando es muy, muy poca o mínima. El Y a doctor veces Abel Flores. tenemos con la lupa de 20 o de 30, la que utilicen, una pasada. Entonces, con el paso de la experiencia, yo realmente a mí me gusta ponerlos en la lámpara de hendidura y verlos con la lupa de 90, aunque sean bebés, para no tener una vista muy panorámica que nos da la lupa de 20, sino ver realmente el nervio óptico, aunque sea de pasada, pero verlo aumentado y no verlo con una lupa de 20 así. Entonces, al final de cuentas es por experiencia, pero es algo muy frecuente que te dice el residente o te lo manda un oftalmólogo y dices que no tiene nada, ya lo ves tú y tiene una hipoplasia del nervio óptico y ese se llama signo de doble anillo. Entonces, también el ver la anatomía de los cuadrantes de la retina, de las arcadas, sobre todo las arcadas temporales, ver la disposición que tiene, porque en ocasiones realmente es una hipoplasia en algún grado de la mácula y también muchas veces pasa desapercibido. Y una cicatriz macular por tosoplasmosis o otro tipo de cosas es muy frecuente. Entonces, siempre en los hospitales escuela es muy importante que se valoren porque también se puede tratar pueden estar pasando cirugía a un niño y resulta que es una catarata congénita bilateral, etcétera. Entonces, es parte muy importante. Y sí, los estudios neurológicos de imagen son los menos, a diferencia de los adquiridos, donde ahí es una urgencia, ¿sí? El doctor Abel Flores quería dar un comentario. Por Doctor. favor, doctor Flores, ¿cómo está? Sí, primeramente para felicitar al doctor Nájera por su magnífica presentación y agradecerle también por compartir su experiencia. En realidad quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué podríamos ofrecerles a aquellos pacientes en los que les hicimos Kestenbaum modificada por Parks y después de un tiempo hay una recidiva? Y la segunda pregunta es, hace algunos años salió publicada una técnica de miectomía de los músculos extraoculares sin reinserción. No sé si tiene alguna opinión de esa técnica, nos pudiera comentar en relación entonces a las dos preguntas. Sí. En cuanto a la que esté modificado o la cirugía que le hagas, pues hay que hacer lo más que se pueda. Tratar de que se vaya al otro lado. Y normalmente dices, pues es la última bala, porque ya hiciste cirugía muy amplia. Entonces, mi consejo es tener una notación real de qué le hiciste. O sea, le hice una retro de tal músculo de tantos milímetros para decir, bueno, le podría hacer 2 o 3 milímetros más. A diferencia de que nomás se le hizo tanto, entonces tendrías que entrar a explorar y todo tiene un límite. Entonces, si ya se le hizo supramáxima, pues ya estás llegando al límite. Entonces, sí es importante tener un récord, pero no siempre lo podemos conseguir. Entonces, hay que entrar a explorar, ¿sí? Tratar y si regresó, si es poquito, pues bueno, ahí quedó. Pero normalmente, por eso mi experiencia es de que si aún con 4 músculos estaba el paciente así, lo mando hasta el otro lado y luego va regresando y mi objetivo se le dice a los papás, no, qué bien lo ve, pero con el tiempo va a regresar algo. El objetivo es que no regrese otra vez hasta acá, sino que se quede lo más cortito posible. Y si aún haciendo cirugías muy amplias de retroinserciones con resecciones o reforzamientos del otro músculo tiende a ocurrir, entonces ahí sería tener una anotación, decir, bueno, le puedo hacer a lo mejor 2 milímetros más o 3 milímetros más en cada músculo, que realmente es el menos de los casos. La toxina aquí podría ser una opción, si no es mucha, pero sería nada más en los músculos que dejaste más adelante. Se puede hacer en los que retroinsertaste es muy amplio, pero tiene que ser una persona con mucha experiencia, porque ya no estás entrando aquí. El músculo ya lo pusiste acá, entonces hay que entrar acá y todavía entrar más acá. Entonces, eso estaría reservado para la gente que tenemos mucha experiencia con toxina, no alguien que casi no está acostumbrado. Y en cuanto a la miectomía de una parte, la parte central, mi razonamiento viene en que todas las cirugías que hagamos, sea Anderson o sea Kestenbaum o VARS ampliada, modificada,
estás desinsertando el músculo, estás desinsertando el tendón y lo estás reinsertando en otro punto. Entonces, estás haciendo la técnica, ya implica la parte de lo que es del oso, que es nomás desinsertar y reinsertar. Y a pesar de hacerle mucho, se quita el nistagmo y después de semanas empieza a regresar. Y si lo ves objetivamente, después de cerca de un año, están en la misma amplitud, nomás que lo que cambiaste fue el punto neutro. Se lo moviste buscando la posición primaria, pero si lo ves objetivamente, la amplitud y la intensidad del nistagmo vuelve a ser la misma. Entonces, ¿por qué una cirugía que nada más desinsertas y reinsertas, que también lo he hecho y que he visto también cuando se hace y que todas a la larga hacen lo mismo, ¿por qué va a mejorar si en todas las cirugías de estrabismo, porque estamos haciendo una cirugía de estrabismo, ya sean 2 músculos o en 4, hay una desinserción y reinserción y no desaparece, ¿por qué nada más quitarlo y quitarlo, ponerlos y quitarlos te lo va a quitar? ¿Sí me explico? Entonces, la miectomía parcial podría mejorar si es un caso adquirido, y los casos adquiridos, si desaparecen al 100, como las parálisis, si desaparecen es porque el paciente se recuperó, es porque mejoró de la condición que se lo estaba condicionando, ya sea neurológica. Hicieron una pregunta de paciente que convulsiona. También he visto niños con crisis convulsivas que empiezan con nistagmo y cuando están en su crisis convulsiva, aunque no sea tónico-clónica, empiezan con su nistagmo. Se les mejora su condición neurológica con el tratamiento o con el paso del tiempo y su nistagmo desaparece. ¿Sí? Entonces, no sé qué opinión tenga usted, doctor, de la pura miectomía parcial, sin desinserción total del músculo, sin resección y sin retroinserción, sino nada más hacer una miectomía central, vaya a desaparecer al 100 a largo plazo y totalmente un nistagmo. No sé, ustedes. Bueno, en realidad, a mí me pareció una alternativa porque yo he tenido oportunidad de pacientes en los cuales en otra institución fueron operados y algunos, según el reporte, con un Kestenbaum-Parks, diríamos, incrementado hasta un 40% y efectivamente, según el reporte de la historia, hay una recidiva. Entonces, sí, mi preocupación era qué ofrecerles en esos casos. Claro. Porque probablemente ya se hizo la cirugía diríamos, ya extrema, ¿no? Como usted dice, ya hemos quemado la última bala. Entonces, Sí. por eso es que quería saber si esa otra cirugía de la miectomía podría ser una opción. Que realmente no he tenido la oportunidad de hacerla. Es una cirugía que me parece agresiva en realidad, pero no sé, o sea, me parece que todavía ahora están ampliando, están reclutando pacientes para diríamos, tratar de estandarizar esta técnica, pero más, la verdad, más no sé. Sí, habría que ver a largo plazo, digo, pero los nistagmos realmente congénitos y esenciales, infantiles, hagas de lo que le hagas, tienden, o sea, todos mejoran inmediatamente hasta con la toxina. O sea, es impresionante ver cómo casi desaparece. Y con el paso de los días empieza y tienden a regresar a lo mismo que tenían. Entonces, el principio de la desinserción y reinserción pues tiene que ver con la teoría de la polaridad, de las cargas electrostáticas y de todos los equilibrios eléctricos que hay. Pero digo, en una cirugía donde ya sea que a usted le guste Anderson o le guste Kestenbaum o una cirugía todavía mayor, en todas está haciendo lo mismo, en todas está desinsertando y reinsertando el tendón y en todas regresa. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que la ampliada, modificada, aumentada, te limita, sí. En un principio en el posquirúrgico hay una limitación al lado contrario de los músculos que se reforzaron. Pero también con el paso de los años, con el paso de los meses y años, ese movimiento va mejorando y al final casi se normaliza. Entonces ya no tienen realmente más que pequeñas limitaciones al lado contrario. Como cualquier cirugía que hagamos, si haces una R más R muy fuerte, siempre te va a limitar al lado contrario del reforzamiento. Y en este tipo de casos, sobre todo los niños, tienden a mejorar con el paso de las semanas la limitación que tienen y van mejorando y van mejorando. Y si lo ves objetivamente después de 1 o 2 años,
prácticamente el movimiento hacia el lado contrario tienen limitaciones de media cruz, que no llegan ni a una cruz. Entonces, a pesar de haber hecho una cirugía máxima en un principio, en el posquirúrgico inmediato, en las primeras semanas sí es muy importante la limitación que tú le notas, pero con el paso del tiempo, de semanas, van mejorando casi a lo normal. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Al contrario, doctor Abel. Gracias, doctor Abel, por sus aportes. Hay una pregunta, doctor, yo creo que ya es la última del chat de las preguntas, y preguntan si en pacientes con nistagmus y ambliopía moderada podría ser pues la opción a los parches, el uso de atropina de primera opción. ¿El uso de qué, perdón? De atropina, doctor. ¿En qué pacientes, perdón, no alcancé a oír? Pacientes con nistagmus y ambliopías moderadas. Ok, como una terapia, ok, pero en la ambliopía. Primero que nada es el lente. En estos casos, el problema del tratamiento oclusivo es que aumenta el nistagmo del otro ojo. Entonces, podríamos hacer una penalización. Más que la atropina, a mí me gusta usar primero unos lentes que se mandan, se me fue el nombre, se hacen como translúcidos para tener el mismo efecto del lente translúcido. Lo pueden conseguir sobre sus lentes poniéndole transport, aquí le llamamos transport a la de 3M, o se pueden mandar pulir en la cara posterior, los pulen, y entonces son pacientes que usan un lente translúcido de un lado y con la corrección del otro si queremos rehabilitar este ojo, más que la atropina, pero también se puede utilizar la atropina. El problema de la atropina es que mucha gente lo utiliza sin tener una base real de cómo se debe usar. Entonces, para que la terapia de la atropina funcione, tiene que al momento de ponerse la atropina disminuir la visión mucho peor que la del otro ojo. Entonces, si el paciente no tiene una hipermetropía amplia en ese ojo o es una anisometropía y tú le pones atropina al ojo menos anisométrope, a pesar de la atropina de lejos va a seguir siendo su ojo preferente. Entonces, de base, muchas terapias de atropina están mal utilizadas. Entonces, tiene que llenar ciertos parámetros y donde mejor funciona son los casos de hipermetropía, sobre todo con astigmatismo alto, para que al atropinizar realmente la visión del ojo que se está penalizando sea mucho peor de lejos, porque de cerca es otro boleto, pero recuerden que de lejos que sea mucho peor que el otro ojo que queremos estimular. Entonces, muy probablemente el lente translúcido, otro tipo de tratamientos, porque si mandarles un parche oclusivo total oscuro, los niños batallan mucho porque el nistagmo se dispara mucho. Entonces, si vamos a usar algo, tiene que ser penalización y podríamos usar otros métodos antes que la atropina, en mi punto de vista. Yo sé que la atropina se ha puesto muy de moda a raíz de los estudios de Pettigrew, pero estuvo también de moda, si recuerdan, en los 80s. Y el problema es que, insisto, mucha gente usa la atropina y realmente ese ojo nunca cambia la fijación, nunca se vuelve una visión peor que la del ojo no fijador. Entonces, por eso es que muchas veces la atropina falla. Doctor, y por ejemplo, en su experiencia en las cirugías que les ha realizado a los niños, como que cuánto tiempo, por ejemplo, si hace una cirugía y recidiva, automáticamente cuánto tiempo espera para hacer la otra cirugía o ya automáticamente se la hace o como que espera algún tiempo. Por lo menos más de 6 meses, pero nunca es urgente, ¿no? Uno de los casos que les presenté que le habían hecho a Anderson, se lo habían hecho casi 2 años antes. Y había sido una retro muy amplia, de más de 8 milímetros, como 9 milímetros le habían hecho en los músculos rectos externos y como más de 7,5 en el recto medial. Entonces se le hizo un reforzamiento y habían pasado 2 años, pero digo, por lo menos unos 6 meses para que se vaya estabilizando. No es urgente, te puedes esperar de 6 a 12 meses para que veas dónde va a caer de manera más constante. Por aquí veo que dice la doctora Rosario Espinosa, que creo que es la que me dijo de la baja visión, dice que mejoran mucho y estoy de acuerdo funcionalmente con la rehabilitación visual. Entonces es importantísimo. Nunca hay que decirle a un niño que no va a ver.
Entonces, los pacientes con nistagmo, salvo que tengan daño orgánico importante o estructural, como una hipoplasia macular muy severa y sobre todo unado a una hipoplasia de nervio óptico muy severa, hay niños que mejoran hasta 20/40 o 20/30 y hay otros niños que están en rangos de debilidad visual con visiones de menos de 20/200. Entonces, yo la verdad, no sé la opinión de la doctora que está en baja visión, siempre les digo, sobre todo los que tienen baja visión, que probablemente conforme aumente su necesidad académica, en algunos casos cuando son adolescentes, si tienen baja visión, pues a veces también les agrego bifocales flat top, ¿sí? Porque son pacientes que tienen muy baja visión, pero tienes que ver la visión de cerca, ¿sí? Te puedes encontrar un niño con 20/200, pero que de cerca te mejora 20/50. Entonces, en estos niños, un consejo es siempre valorar visión de lejos y de cerca. Y obviamente los que llegan a los 40 y tantos, que ya empieza la presbiopía, son pacientes que probablemente antes de los 40 van a empezar a necesitar también bifocales. Pero hay otros que sorprendentemente tienen visiones de 20/40, 20/50. Entonces siempre el componente refractivo es primordial en la valoración de estos niños. Doctor Nájera, yo estoy de acuerdo con usted. Sí me ha tocado, bueno, con el tiempo, ver muchos niños operados de cataratas bilaterales, porque las unilaterales pues generalmente van muy mal, en los cuales se implantó el nistagmus porque a veces la cirugía es un poco tardía. Y me ha tocado verlos ya a los 18 años o 20 años de operados. Y en verdad es como usted dijo, ¿no? Con el tiempo, la oscilación y el nistagmo va disminuyendo. Y si bien es cierto, siempre hay un ojo que mira mejor que el otro, los niños siempre tienen una posición como compensadora de cabeza ligeramente girada hacia un lado o hacia el otro, con los cuales puedan defenderse y pueden ver muy bien. Entonces, es verdad, el tiempo más la estimulación y la rehabilitación visual y la dedicación de los padres hacen muchas cosas que uno al principio pensaría que este niño no va a poder de repente entrar a un instituto o a una universidad, y a veces lo logran hacer. Y siempre, bueno, yo incido en la colocación de lentes multifocales a edades tempranas, y que estos lentes tienen que cambiarse en forma periódica y, bueno, siempre estar de la mano con el rehabilitador. Y estos niños, muchos de ellos entran a la universidad y el papá nos dice: doctor, mire, mi hijo ya entró a la universidad, se sienta en primera fila porque no tiene muy buena visión. Y bueno, agranda las letras de la pantalla, pero en realidad nunca hay que tirar la toalla. Así es, pues querer es poder, ¿no? Los pacientes con cataratas congénitas bilaterales que son operados tardíamente y que ya llegan con nistagmo, como bien dice el doctor Castro, los operas y puede aminorar el nistagmo nada más por la pura cirugía. Entonces, tristemente, a veces vemos niños que son operados al año, 2 años de edad, pero no le pusieron lente intraocular y quedan con defectos refractivos de +15, +16, o a veces hasta más. Y este tipo de lentes, pues también son ambliopizantes. Entonces, tratar de cambiarlos a unos lentes de contacto, y si la persona no puede, pues se puede hacer un implante secundario, pero siempre estar con la rehabilitación. Entonces, es frecuente que estos niños, al momento de operarse o de darles una corrección óptica real y correcta, su nistagmo se aminora por ser sensorial, y pueden tener visiones mejores de los que pensamos. Como bien dice el doctor Castro, la ambliopía peor que hay es la ambliopía por deprivación, sobre todo por ejemplo, unas cataratas unilaterales congénitas, pero las cataratas bilaterales congénitas, aunque sean operadas tardíamente a los 5 o 6 años, el pronóstico es diferente a las unilaterales. Siempre van a tener un potencial visual, porque siempre es mejor que un niño vea mal con los 2 ojos, pero similar, a que, contrario a la unilateral, donde todo el desarrollo visual y la carga de estimulación visual neurológica cayó sobre todo el cerebro, que se estimula sobre el ojo no con visión normal, y entonces la anomalía del desarrollo y la atrofia de todo, que está todo bien descrito por Hubel y Wiesel desde el 68-69, nos va a dar una pérdida visual neurológica muy importante en el ojo por deprivación. Y en los casos bilaterales, como la competencia es muy similar entre los 2 ojos, no tiende a haber una dominancia tan marcada y una atrofia tan marcada, y entonces son los niños que pueden tener visiones mucho mejores que los que tenemos.
es lo que esperamos, perdón. Entonces, nunca tirar la toalla y siempre el componente refractivo. Pero sí es importante eso de la rehabilitación visual. Yo recuerdo que cuando evaluábamos los niños allá en el hospital infantil, todos los niños que tenían, no sé, cualquier patología de baja visión, nistagmus, había una institución en la cual nosotros les enviábamos una solicitud y le hacían unos libros especiales para el tipo de visión que tenía el niño. Y yo creo que eso es importante. Aquí en Perú no tenemos, pero como que tú les mandabas y le hacían todos sus libros con la letra grande, o sea, para su tipo de visión. Sí, las ayudas ópticas, digo, hay digitales caras, hay desde mouse ópticos que tienen cámara y que se puede ver una pantalla grande, o los simples lentes, digo, pero siempre los lentes, sobre todo las cataratas congénitas, hay que mandarles sus lentes correctos y si es mucho la intensidad, pues tratar de poner un lente de contacto, o si es factible y hay estructura de cápsula posterior y una buena bolsa que se pudiera intentar un buen soporte capsular, pues tratar de poner un lente intraocular secundario, pero digo, el lente de contacto podría funcionar perfectamente para un lente de contacto fáquico. La doctora Carolina Mancilla nos ha enviado un mensaje donde dice que la rehabilitación visual ayudó a mi hijo y cambió mi vida. Hoy ayudo desde la rehabilitación visual a personas con baja visión. Recuerdo cuando nos decían nada que hacer, que era ciego. Hoy terminó su tecnicatura y se puede, porque en el diagnóstico no marca el destino. Y la ayuda de un equipo mejora la calidad de vida. Gracias por su presentación, que es muy enriquecedora. Al contrario, muchas gracias. Qué bueno que le cambió la vida a su hijo. Doctor, esas son todas las preguntas del chat. La verdad estamos muy agradecidos por su participación. Usted en este curso que hemos hecho en honor al doctor Juan Cuadros Martínez, que fue el fundador del servicio y que ahora pues ya no está con nosotros, pero siempre lo recordamos porque es una persona muy, muy buena, muy dedicada a lo que hacía, muy amigable, le gustaba enseñar muchísimo. Entonces, estamos ya casi a punto de terminar el curso, creo que nos quedan unas 4 clases más, pero le estamos muy agradecidos por haber participado en este curso y por habernos brindado todos sus conocimientos, sus experiencias a todos nosotros. Todos estamos muy agradecidos, doctor. Al contrario, muy, muy agradecido por la invitación. Qué pena que se haya atravesado esta pandemia, pero ya vendrán tiempos de vernos, primero Dios, por allá. Y un abrazo fraternal a todos y que a todos nos ha pegado ahí cerca o lejos de la familia. Esta cosa está ya muy cerca y es difícil que no haya alguna familia con alguna afectación leve o severa, ¿no? Por este COVID. Y gracias a Dios, pues ya viene la vacuna y espero que todos estén bien en su casa y cada vez falta menos tiempo. Y al contrario, muy, muy agradecido y me siento muy, muy contento de que me hayan considerado para la invitación. Estoy para sus órdenes. Los invitamos también para el día de mañana en el tema de la miopización, la otra pandemia, a cargo de la doctora Beatriz Velázquez y la doctora residente del segundo año, Kelly Rojas. Y también para anunciarles que la charla del día sábado 5 de diciembre, que es rehabilitación visual y terapia en niños, se va a postergar para el día martes 8 de diciembre, porque el día sábado va a haber lo mejor de la Academia Americana en español. Por ese motivo se ha cambiado de fecha. Doctor, nuevamente muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Pues un abrazo a todos, todo Sudamérica y todos los que están, gracias por la atención a este webinar. Dios los bendiga. Amable, doctor. Muchas gracias por su dedicación. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario. Gracias. Un placer, gusto en saludarlos. Primero Dios, nos veremos. Gracias. Felicitaciones por su curso. Gracias.